Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende del horario donde me estén escuchando. Les saluda su amiga y hermana en Cristo, Pastora Maribel Reynoso de la Iglesia Monte Sinaí en la ciudad de Fresno, California. Qué bendición poder estar nuevamente con ustedes en esta clase de liberación y guerra espiritual. Gloria al Señor. Creo que la aceptación de estas clases ha sido muy buena, tanto en Facebook como en YouTube. Les bendigo sus vidas, gloria al Señor, por todo aquel que tiene hambre y sed de la palabra. Bendito y alabado es el Señor, porque es necesario que el pueblo de Dios se capacite para poder, ¿verdad?, pelear la buena batalla. Ya que cuando nosotros sabemos en el Army, cuando una persona la van a mandar a la guerra, primero tiene que pasar el entrenamiento para poder ir a la guerra. Y muchos de nosotros nos aventamos a la guerra y no tenemos ningún tipo de entrenamiento. Vamos a la buena de Dios a ver cómo nos va en la vida. Pero nosotros tenemos que ser capacitados y entrenados para poder vencer las acechanzas del maligno, que el enemigo está continuamente al acecho para destruir a la iglesia de Cristo, porque Él vino para matar, robar y destruir, pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Pero en este momento nos damos cuenta que la iglesia de Cristo ya no tiene vida en abundancia, tiene una media vida que lucha si están con vida y muchas veces ya ni quisieran vivir. ¿Por qué? Porque el enemigo les está agarrando el terreno, está ganándoles la guerra. Y nosotros tenemos que estar por encima de todo aquello que el enemigo quiere traer para destruir nuestras vidas, nuestros ministerios, nuestras familias. Tenemos que estar nosotros capacitados. Y dice la palabra que para eso es la palabra, que es para capacitar, para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Tenemos que ser capacitados a la luz de la palabra. Gloria al Señor. Y vamos a dar inicio a este tiempo, ya sabemos todos, con un tiempo de oración. Amén. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, Dios mío, dándote toda la gloria, Padre, toda la honra, toda la alabanza, mi Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar nuevamente juntos, unánimes, Señor, escudriñando la palabra. Señor amado, te pido, Padre Santo, que seas tú, Señor, hablándonos a través de este tiempo, Señor. Que seas tú, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, dirigiéndonos, Señor, hablándonos, quitando todo estorbo, Padre, para que nosotros podamos, Señor amado, ser capacitados, Señor, y podamos, Señor, reconocer cuáles son las artimañas del enemigo y cómo trabaja para poder vencerlo, Padre Santo. En esta hora te pedimos oídos espirituales, mente espiritual, Señor, y que podamos discernir, Señor, tu palabra, Señor, y ponerla por práctica. Señor, nos cubrimos con tu sangre preciosa y declaramos que el enemigo nada tiene en nuestra vida. Declaramos, Señor amado, nuestros pecados delante de tu presencia porque no están ocultos. Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestras irreverencias, Dios mío, y te pedimos de todo corazón que nos limpies, que nos laves, y queremos, Señor amado, no tener estorbo, Señor, delante de tu presencia. Queremos estar libres de toda mancha, de toda arruga, Padre. En esta hora, Señor, nos arrepentimos delante de tu presencia y te pedimos tu bendición, Padre Santo. Seas tú, Señor, guardando nuestras vidas, nuestros hijos, nuestros ministerios, el trabajo, el negocio, todo aquello que lleve nuestro nombre y nuestro apellido, casas, propiedades, hogar, Señor, todo aquello, Señor, en tus manos lo ponemos, Señor. No permitas que el enemigo venga y nos quiera destruir. Declaramos, Señor amado, cielos abiertos sobre nosotros, Padre, que sea tu gloria manifiesta en cada vida, en cada hogar, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Declarando, Señor, tus ángeles ministradores ahora trabajando, peleando la buena batalla para que nuestra mente, Señor amado, no esté perturbada y podamos entender tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermana Ofelia Galvez Barrios y hermana Virginia de la Cruz. Señor les bendiga. Estamos en la clase de liberación, que es clase número 3. Gloria al Señor. Y vamos a comenzar nuevamente a hablar un poquito sobre ángeles.
porque muchas personas piensan, ay, miré un ángel. Y hay personas, de hecho, Gigi Ávila un día dijo en una de sus predicaciones que se le apareció un ángel, pero es que este ángel era mujer. Y la Biblia no registra ningún ángel que sea mujer. Así que tenemos que tener cuidado en eso. Gloria al Señor. Bendito y alabado es su nombre. Tenemos que tener los ojos bien abiertos, porque hay muchas personas que piensan que los ángeles son mujeres y no es verdad. La Biblia en ninguna parte registra que nosotros como mujeres podamos ser ángeles o que vinieron al mundo mujeres fue en forma de ángeles. No, la Biblia lo registra que aun cuando se le apareció el Señor a su siervo y le dijo, ¿sabes qué? Voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Eran ángeles, eran hombres, y nosotros tenemos que saber eso. Y por eso lo traigo a colación en esta preciosa hora. Gloria al Señor. Y vamos a comenzar que existen muchos en otros pasajes que evidencian diferentes categorías de los ángeles y demonios mencionados, ¿verdad? Y vamos a Mateo 12, 24 al 45, porque sí existen y muchos de nosotros no sabemos. Y va a decir, bueno, pastora, ¿cómo que es una clase de liberación y guerra espiritual? Sí es. El asunto es que tenemos que conocer al enemigo. Ustedes saben que cuando un país quiere derrotar a otro país o cuando se van a hacer las guerras, siempre mandan infiltrados, mandan gente que estudie cuál es la estrategia del otro para poder saber su debilidad y poder ganar la pelea, ganar la guerra. Bueno, es lo que nosotros estamos haciendo, conociendo al enemigo para poder ganarle la guerra. Gloria a Dios. Mateo, a ver, gloria al Señor, voy a buscarlo. Bendito y alabado es su santo nombre, aleluya. Vamos a estar en Mateo, para los que están apuntando, Mateo 12, 24 al 45 y Marcos 5, 2 al 9. Gloria al Señor. Que es ahí donde nos quedamos. Para los que tienen memoria, es ahí donde nos quedamos ayer. Gloria al Señor. Dice, gloria a Dios. Mas los fariseos al oír decían, esto es hechos afuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino es dividido contra sí mismo, a salvo, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, en ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no lo ata, y entonces podrá saquear su casa. Y esto es algo que antes de que se me olvide se los voy a decir. Cuando nosotros comenzamos a orar por una persona por liberación, primero atamos la persona, no la persona, sino el espíritu que está en la persona, disculpen. Espíritu inmundo de esto y de esto, te ato en el nombre de Jesús, te ato a la verdad de Cristo, así vas a decirlo. Y te ordeno que no te manifiestes violentamente. Esto yo no lo hacía al principio y ay, Dios mío, me causó muchos problemas porque las personas se manifestaban los espíritus inmundos a través de estas personas y era tan difícil controlar a la gente, por eso luego hacen feo, patalean, se tiran, se estiran, quieren golpear al predicador, quieren golpear a la persona que los está haciendo liberación. Pero primero tenemos que atar la potestad, atar el espíritu inmundo que está poseyendo ese cuerpo en el nombre de Jesús. Y eso es algo súper importante para una persona que practica liberación, saber. Esto me hubiera sido oro molido para mí cuando comencé el ministerio, porque antes tenía que tener personas a fuerza junto conmigo para poder hacer una liberación,
porque los espíritus inmundos querían atacarme a través de los cuerpos de las personas y me decían, maldita, te queremos matar y que no sé qué, y me querían golpear, y si no hubiera habido más personas ahí, lo hubieran logrado. Bueno, vamos a seguir en el 30. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Haced el árbol bueno frutos buenos, hace el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar de lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Gloria a Dios. Yo quiero que entendamos esto, que nosotros tenemos que saber que el enemigo está al acecho, y que nosotros, si comienzas a liberar, comienzas a hacer la voluntad de Dios, mucha gente se te va a levantar y va a decir, oh no, pero ¿por qué lo está haciendo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? De hecho, a mí ya me están criticando por hacer estos temas, que no puedo capacitar a la gente. ¿Sabes por qué? Me da risa, porque los pastores no quieren que el pueblo de Dios abra los ojos y sepan que ellos también tienen unción, que ellos también tienen el poder, que ellos también pueden hacer las cosas. ¿Por qué? Porque quieren tener a la iglesia solamente dependiendo de una persona. Pero hermanos, yo no me doy abasto para orar por tanta gente. Hoy en la tarde querían que yo orara por otras personas y no me es posible, no me es posible. Por eso estoy tratando de que se capaciten, de que conozcan el mundo espiritual, porque gente de México, gente de Honduras, de Guatemala, han venido para que se ore por ellos, por liberación, porque no hay gente que libere, no hay gente que quiera hacer la voluntad de Dios. Y es por eso que cada vez que yo estoy leyendo algo y el Señor me recuerda algo de mi experiencia en lo que es la liberación, yo se los doy. Yo hubiera querido tener un mentor, una persona que me enseñara, bueno, Dios te escogió para liberación, bueno, es así, 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 pero no. Lamentablemente no lo tuve, y lo tuve que aprender, pues, bien difícil, porque cuando tú vas al trabajo y tú te agarras en el trabajo así, que tú vas y te dicen, oh, quiero aplicar para el trabajo. Y vas y te dicen, oh, sí, te puedes quedar, y tú no sabes ni dónde están las cosas, pero tú lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque es tu trabajo. Bueno, así yo me siento, yo no sé cómo hacer las cosas al principio, hace años, y ya después ahora yo pienso, le estaba diciendo a los de clase de música que estamos tomando, para mí es más fácil echar fuera un demonio que aprender algún tipo de música en el piano. Es bien difícil para mí, y para otros sería muy difícil echar fuera un demonio. Es bien fácil. El asunto es que tienes que saber quién eres tú en Dios, y que Dios te está llamando a hacer las cosas, que no eres tú que decides. Porque ¿sabes qué? Dios pone el querer como el hacer. Y si tú estás en este momento aquí escuchando esto, es porque tú sabes que lo necesitas, que hay una guerra espiritual allá afuera, que es necesario que nos capacitemos. Y lamentablemente muchas iglesias les da miedo hablar de estos temas. Por eso mucho problema, muchas dificultades, porque el pueblo de Dios no está capacitado y no están libres para poder ejercer lo que Dios quiere que hagan en la tierra. Ay, Señor. Miren que el Señor Jesús refiere en Isaías que el diablo le es llamado lucero en este pasaje. Un lucero. Y yo quiero que nosotros entendamos que en Isaías 14
12 al 15, nosotros podemos mirar que él puede engañar a cualquier persona disfrazándose de luz. Puede engañar a cualquier persona. Y con esto yo digo también en este pasaje que acabamos de leer en Mateo, que muchos de nosotros pensamos, cierta persona la usa Dios, y muchas veces no es Dios quien usa esa persona. Tenemos que nosotros por eso capacitarnos y mirar. Hace unos días una hermana me estaba enviando un link de una persona que hace liberaciones. Pero gloria al Señor que ella tiene los ojos espirituales. Me dijo, pastora, ¿usted qué opina? ¿Por qué? Y, ya me puse a mirar ese link, ese video. Y me puse a mirar que esta gente son brujos. Pero están en las redes sociales como cristianos. Y que les llaman por teléfono, por WhatsApp, y supuestamente les hacen liberaciones y los graban en vivo y cobran a las personas por hacerles liberaciones. Y supuestamente hablan las personas a través, los demonios a través de las personas. Y eso es normal, porque eso está en la Biblia. Pero también empiezan a decirle, y quiero hablar con el espíritu de tu mamá, quiero hablar con fulanito de tal, ¿está ahí? Esos son demonios. Y el pueblo de Dios está tan desesperado que está pidiendo ayuda a gente equivocada. Eso no es bíblico. Puedes hablar con el demonio que está dentro de la persona, porque Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión me llamo, porque somos muchos. Pero no decir, oh, el espíritu de fulana que se manifiesta en este cuerpo. Eso es brujería. Tenemos que tener los ojos bien, bien abiertos y no dejar que nos estén engañando. Bendito es el Señor y alabado es su santo nombre. Gloria a Dios. Vamos a mirar la carne y su filosofía. Recuerden que esta es una clase, no es una predicación, y que tenemos que estar atentos, ¿verdad? Porque Dios nos habla nos habla y nos enseña tanto que si nosotros ponemos los oídos bien atentos a lo que Dios nos quiere enseñar hoy, vamos a terminar bien capacitados para la gloria de Dios y vamos a poder ser usados para ayudar en tu iglesia o para ir en la calle. A mí me ha pasado unas cosas que, Dios mío, si yo les contara, pero no, porque ayer me la llevé platicándole muchas cosas y se me fue el tiempo. Pero vamos a mirar esto, la carne y el pecado y su filosofía. Y vamos a mirar, hermanos, cómo es increíble que cada aspecto, que cada nombre, por ejemplo, aquí, gloria al Señor, fornicación, inmundicia, lascivia, las obras de la carne, todos tienen una manifestación en las personas, todos. Y esos son demonios, que son las obras de la carne que vienen siendo demonios. Bendito es Dios, gracias al Señor que nos abre los ojos y podamos capacitarnos y mirar si hay un espíritu inmundo, como lo dije al principio en la primera clase hace 3 días. Me han preguntado mucho, pastora, ¿una persona cristiana puede estar endemoniada? ¿Puede estar poseída? Mira, si la persona es cristiana de verdad, que ora, ayuna y hace las cosas de Dios rectamente, no. Pero si una persona aguada que anda entre tibio y frío y caliente, que no sabe ni si es para allá o para acá, sí. Porque abre puertas, cierra puertas, abre puertas, cierra puertas, y en una de las que abre, el enemigo entra. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Y vamos a comenzar a mirar esta clase, que es la carne y el pecado, y como les dije desde el principio, vamos a tomar nota, porque esto te va a ayudar a ti, le va a ayudar a tu líder, a tu pastor, a quien sea. Esta información tocó años recopilarla, años de ministerio, años, y tenemos, verdad, que compartir lo que Dios nos dio para que el pueblo de Dios camine en poder, en gloria, para que donde quiera que tú vayas, la gloria de Dios se manifieste. Bendito es el Señor. El hombre posee naturaleza depravada, que supone la total imposibilidad de realizar lo correcto. O sea, lo que nosotros somos, cómo nos sentimos, lo que hacemos, porque muchas veces
ustedes pueden experimentarlo también en sus cuerpos. Decir en la iglesia, Señor, ahora sí te voy a servir, ahora sí me voy a santificar, ya no voy a decir groserías, no voy a hacer tal cosa. Pero tu naturaleza depravada, que es la que todos tenemos, se pone en contra e imposibilita lo que salió de tu boca. Pero queremos mirar cómo podemos contrarrestar esta situación. Esta naturaleza corrompida es el resultado de la caída del hombre. Algunos podrán decir que esa naturaleza está degradada y viciada. Es lo que queda del estado bruto, salvaje, primitivo del hombre. Esta visión evolutiva del hombre rechaza y contradice la palabra de Dios, que lo describe como un ser creado a su imagen y semejanza, solo que en un plano inferior. Dios ha hecho menor que los ángeles y lo coronó de gloria y de honra. ¿A quién? Al hombre, a ti y a mí. Salmos 8:5 lo dice, que Él lo hizo poco menor que los ángeles, a ti y a mí, y que nos coronó de gloria y de honra. Pero ¿cómo se siente el ser humano en este tiempo? ¿Qué es lo que siente el ser humano en este tiempo? ¿Se siente coronado o se siente decaído, debilitado? Ya no sabe si seguir, si avanzar o cómo está su vida. Porque mucha gente está desesperada, no sabe ni para qué vive. Y es porque hay una lucha, una batalla campal entre su cuerpo, lo que desea su carne. Por ejemplo, las mujeres que dicen, voy a ir a la iglesia y esto y el otro, ¿verdad? Y empiezas a mirar que una hermana llevó zapatos nuevos, ropa nueva, y tú te puedes pensar, pero yo también puedo y voy a empezar a hacerlo. Y empiezas con la envidia y todo eso que tú quieres ser una persona que adora a Dios sin importar lo que se esté moviendo a tu alrededor. Pero lo de que está a tu alrededor sí influye en tu búsqueda personal con el Señor. Y es lo que nosotros tenemos que saber, que tenemos que evitar y sujetar nuestra carne. Por ejemplo, un hombre que el Señor lo rescató del homosexualismo, del lesbianismo, de cualquier cosa. Le pone por ahí el enemigo, la carnada, ¿qué es lo que hace? Su corazón quiere servirle a Dios. Su mente reacciona que lo que está haciendo no está bien, pero es débil y se halla que le falla al Señor. Igual los hombres ven a una mujer ahí, si el Señor los sacó de ser mujeriegos, ¿qué es lo que pasa? Los ojitos le bailan a los hombres en la calle. Y esas son cosas que no es que quieran, sino que está en ellos, en su naturaleza depravada. Y nosotros queremos, ¿verdad?, contrarrestar esto. Y para eso tenemos que estar capacitados en la luz de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Vamos a comenzar a leer la palabra del Señor en... Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Vamos a dar la definición de adulterio. Y ayer tomé mucho tiempo porque yo les estaba leyendo los versículos, pero en esta hora se los voy a dar y ustedes los van apuntando y ya ustedes lo van leyendo más tarde, porque es demasiada información, amén. Mateo 15, 19, Marcos 7, 21. Esto se refiere a pensamientos o actos de inmoralidad de forma eventual, después de haber contraído matrimonio, el adulterio. El adulterio procede del deseo carnal, egoísta de satisfacción física sin responsabilidad posterior. El adulterio manifiesta la rebelión de la carne contra el mandamiento de la pureza y ataca la inmovilidad del matrimonio. Cuando una persona anda en adulterio, es una persona que está atada. Y esa persona necesita ser liberada de este espíritu del adulterio, porque es una manifestación de la carne. Fornicación, Marcos 7:21, para que los apunten, ¿ok?
parecido al anterior, con la diferencia de que esta es fruto de una relación frecuente antes de casarse mientras no están casados. La fornicación nace del deseo mundano de satisfacer los apetitos sexuales sin la responsabilidad del matrimonio o la ruptura principal de la fidelidad del matrimonio. No hay lugar o excusa para la fornicación en el plan de Dios. Primera de Corintios 6, 13 al 18 lo habla bien claro. Y yo quiero hablar sobre esto porque esto se está moviendo, hermanos, muchísimo en cristianos y no cristianos. El adulterio y la fornicación. Podemos mirar que ahorita dicen que es más fácil encontrar un elefante a media ciudad que una persona virgen en el altar. Imagínense lo difícil que es. Y es lamentable, pero estas personas necesitan liberación. Estas personas necesitan ser libres de ese espíritu que les está atando a hacer cosas en contra de lo que Dios ha predestinado para ellos, para vivir una vida en pureza. Dice que el lecho sin mancilla es agradable delante de Dios, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Y la gente lo sabe, pero lo hace. ¿Pero por qué lo hacen? Lo hacen porque no tienen temor de Dios. ¿Y qué es lo que produce el no tener temor de Dios? El estar continuamente pecando de la misma manera. Que pecan y pecan y pecan y ya después ya no sienten nada al seguir pecando. Y yo quiero que nosotros entendamos que esas son una de las cosas que nosotros tenemos que saber, que son manifestaciones y obras de la carne, que la gente no entiende que cuando una persona cae en la misma situación, necesita liberación. Dice inmundicia, Marcos 7:21. Marcos 7:21. Este pecado incluye una amplia gama de pecados morales, pensamientos malos o impuros, los sucios, los deseos lujuriosos, deseos de ver pornografía a todas sus formas. La inmundicia brota del deseo de satisfacer apetitos sensuales a través del pensamiento, palabras, en contra de la naturaleza santa de Dios y en contra de la salud espiritual del propio sujeto, la inmundicia. Y es una persona que vive en inmundicia y no solamente pues es física, sino que hay personas que por vivir de esa manera depravada adquieren enfermedades y aún hasta la muerte. Y necesitamos estar atentos porque cuando una persona está atada en esta área, yo no sé si ustedes conozcan al hermano Héctor Pérez, pastor de Puerto Rico. Bueno, cuando él vino a predicar a nuestra iglesia, a mí me tocó abrirle el servicio y yo estaba abriendo el servicio y empecé a orar y el Señor me decía, aquí hay varones que están masturbándose y mirando pornografía y sirven en los altares. Y no estaba hablando de gente que estaba en nuestra iglesia, sino gente que llegó de visita. Y supuestamente era una persona que yo pensaba que era una persona cuando Dios me decía esa palabra. Y cuando yo comencé a profetizar lo que Dios me estaba hablando en ese momento, empezaron a pasar y fueron 2, 3 varones que estaban ahí. Y solamente pasaron 2 y el Señor me decía del otro que estaba allí. Y yo quiero decirte, hermano, amigo, que esto es real, que eso no le agrada a Dios, que muchas veces, hermanos, no podemos estar diciendo que le quiero servir a Dios cuando aún nosotros participamos en cosas tales. Queremos ser usados por Dios, tenemos que limpiarnos, así que toda inmundicia aún ni se menciona entre los hijos del Señor. Y ahora vamos a hablar de la lascivia, que puedes mirarla en Marcos 7:21, que está en el mismo versículo que di anteriormente, Marcos 7:21, y no los quiero ir leyendo porque se me va el tiempo, pero lo voy a leer ahorita. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. Mucha gente dice, ay, yo pequé, pastora, pero es que yo no lo estaba pensando, yo no sé qué me pasó. Sí sabes qué te pasó. No nos hagamos los niños. Nosotros sabemos esto, que para que un pecado dé a luz algo, primero tiene que estar
en la mente. Primero tiene que estar en la mente el pensamiento y ya después darlo a luz. Porque no me vas a decir que hiciste algo sin premeditarlo y que, ay, perdón, resbalé. Una persona que cae nuevamente en el alcohol o en las drogas, primero vienen esos pensamientos, primero viene el ataque a la mente y ya después vuelve a caer. Cuando una persona va a caer, lo sabe, porque los pensamientos vienen primero. Cuando un hombre va a adulterar, va a fornicar, primero el pensamiento está en su cabeza y después lo hace. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Y la palabra de Dios no miente. Dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Son pensamientos que los llevan a hacer los hechos, al hecho, hacerlo. Y lo hacen y después dicen, yo no sé por qué lo hice. Pero es mentira, sí lo saben, sí saben por qué lo hacen. Y estamos hablando de la lascivia, que este pecado representa la práctica de hacer despertar deseos que no pueden ser satisfechos dentro de los límites de la aprobación de Dios. Hablando de la lascivia, gente que está depravada. ¿Cuántos de nosotros estamos mirando las noticias ahorita de un cierto pastor que anda por ahí metido en problemas? No tenía satisfacción con su esposa, no tenía satisfacción normal. Era una persona que estaba depravada y que necesitaba liberación. Y nosotros tenemos que entender algo, tenemos que tener cuidado quién nos impone mano en la cabeza. Porque muchas veces, no porque vaya a la iglesia y hable bonito, significa que es una persona limpia, santa, pura, casta, que puede imponerte manos para ponerte sobre ti unción. Porque muchas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, fuera de ministrarles a ustedes en su cabeza, que ponen a orarse por ustedes, en vez de darle bendición y ustedes sienten paz, sienten dolor de cabeza, opresión, esa persona no anda bien. Y Dios lo manifiesta en nuestras vidas para que nosotros lo sepamos. Y esto es algo que quizás muchos no se han dado cuenta, pero es así. Fuera de recibir bendición en el altar, vas y recibes, dice la palabra del Señor, no recuerdo en el versículo en este momento, que sus manos están llenas de inmundicia, que sus manos están llenas de iniquidad, y esa iniquidad, todo lo que tocan, lo contaminan. Significa que sus pecados está sobre sus vidas tan fuerte que sale por sus poros, por sus dedos, y todo lo que toca, todo, no dice algunas cosas, sino todo lo que toca contamina. Y por eso es necesario saber que la persona que está ministrando en un altar es una persona que anda bien delante de los ojos de Dios, porque eso se transmite. Así como la imposición de manos trae unción, también trae transferencias de demonios. Y es lo que yo les he dicho mucho a la iglesia de Monte Sinaí, que es la iglesia donde estoy predicando, pastoreando, que nosotros no podemos, nomás porque venga una persona y grite mucho y haga tanta show, ir enfrente corriendo y que te impongan mano. Porque nosotros somos seres espirituales. Mucha gente no lo entiende, pero nosotros estamos peleando. Imagínense, viene otro y te impone manos y te pasa un poquito de sus demonios o de lo que anda chueco en su vida. Si ya estás a luchas trabajando en el área y que tú quieres salir y echarle ganas, viene otro y te pone más ahí, más carga para poderte liberar, más carga para poder salir y hacer tu ministerio. ¿Por qué? Porque eso, fuera de ayudarte, te retrasa. Y tenemos que saber que la lascivia es muchísimo más peor que la inmundicia, que vienen siendo lo mismo, pero son cosas que no agradan a Dios. Y por lo tanto, una persona que anda así no debería de estar en un altar. ¿Y por qué hablo estas cosas? Porque yo sé que personas que están escuchándome quieren ser usadas por Dios, pero en este tiempo mucha gente no tiene temor de Dios, y es necesario que se hablen estas cosas para que nosotros nos limpiemos nuestra mente, nuestro corazón, y nos presentemos en sacrificio vivo, incorruptible, en su presencia. Si recordamos el Antiguo Testamento, hermanos, una persona que se presentaba en un altar, si no andaba bien, se moría. Le amarraban un hilito en el pie para ver si
Si ya no se movió el hilito, es que ya se murió y lo tenían que jalar, porque nadie que no fuera santo y puro podía entrar en el templo porque se moría. Ahorita cualquier cosa se quiere subir al altar, todo chueco, todo mal, todo torcido, y ahí quieren estar. Pero Dios no es un juego y Dios no puede ser burlado, y tenemos que guardar nuestros altares. Amén. La idolatría, ese es un pecado de la carne. Vamos a hablar de la idolatría, ¿ok? Este es pecado en la carne, rebelándose contra la adoración al único Dios vivo y verdadero. La idolatría tiene un lugar cuando física o mentalmente ponemos cualquier cosa antes que a Dios. El placer, el dinero, las cosas materiales, un trabajo, incluso nuestra familia, pueden llegar a ser nuestros ídolos. Este pecado carnal surge de nuestros deseos de elegir al Dios que agrada a nuestro corazón y no elegir al Dios vivo. Y muchas personas, aunque no se den cuenta, idolatran cosas antes que a Dios. Y lamentablemente ahorita la gente está idolatrando los teléfonos. En serio, hay gente que está en la iglesia y supuestamente está orando y está texteando. Hay gente que necesita realmente amar a Dios y poner a Dios por sobre todas las cosas. Y es idolatría está en uno de los primeros mandamientos de la ley de Dios, que solamente a Dios adorarás, si no vas a ser maldecido por 4 generaciones. Y muchas veces no entendemos por qué nacieron personas mal, por qué se pasó esto, por qué pasó el otro, porque estás maldecido. ¿Por qué? Porque una persona de tus antepasados no adoró a Dios. Cuando vienes a Cristo, se corta la maldición, pero quiero que nosotros entendamos eso. Para que la maldición se corte, tú tienes que renunciar. Tienes que pedirle a Dios que perdones a tu antepasado. Tienes que pedirle a Dios porque tú no estabas con vida, tú no tenías cómo elegir y ahora tú eliges a Dios y no quieres esa maldición que siga sobre tus generaciones, porque alcanza la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación de los que aborrecen al Señor. Y tenemos, hermanos y amigos, nosotros que entender que nosotros no podemos idolatrar a nada ni a nadie. Yo les he contado esta situación. Yo era estéril, no podía tener hijos. Y le decía tanto al Señor, Señor, yo quiero tener hijos, yo quiero tener hijos. El Señor me concedió mi primer hijo. Y era tanto el amor hacia mi hijo que si hacía frío, no iba a la iglesia porque hacía mucho frío. Y que si hacía mucho calor, no iba a la iglesia porque hacía mucho calor. Y un día pasaron los años, nació mi segundo hijo y empecé a hacer lo mismo. Un día mi hijo se estaba muriendo de neumonía en el hospital. Y reconocí algo, que mi hijo era como mi prioridad. Y en ese momento, allí en el hospital caí de rodillas. Porque el Señor me dijo, te voy a quitar lo que tú más amas, porque tú no me amas a mí. Oh my God, yo sentí que me moría. Porque yo le decía, Señor, si tú me los diste, Señor, ¿por qué me los quieres quitar, Señor, esto y el otro? Y es así. En ese momento caí de rodillas y le dije, Señor, perdóname. Te voy a seguir, te voy a servir. No importa si llueve, si truene, si relampaguee. No importa si hace frío, si hace calor. Yo voy a estar ahí y mis hijos conmigo y les voy a enseñar tu camino, Señor. Y en ese día, para los que ya conocen esta historia, este es un tremendo testimonio para la gloria de Dios. Mi hijo sanó de neumonía ese día. Ese día Dios lo sanó. Para la gloria de Dios. Están en el hospital, vino un ángel y lo desconectaron y Dios sanó a mi hijo para la gloria y la honra del Dios Todopoderoso. Muchas veces nosotros no entendemos, pero la idolatría es mala. Cuando tú empiezas a idolatrar a algo y Dios te ha predestinado a ti para cierta cosa y tú todavía no la estás ejecutando, ni la estás haciendo, ni la quieres hacer, porque estás tan ocupado en tu vida haciendo tus sueños realidad, no los sueños de Dios realidad. Dios te mira y te empieza a quitar personas que tú más quieres. ¿Por qué?
porque esa cierta persona te quitaba el tiempo que le pertenecía a Dios. Y mucha gente no entiende eso. Y tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y saber que Dios te va a quitar a Isaac si tú no amas a Dios sobre todas las cosas. Vamos a volver al tema. Hechicería. Este pecado de la carne proviene de nuestro deseo de conectar y tener revelación con el Espíritu misterioso de este mundo, con una oscuridad revelante, deseando conocer los misterios del mundo invisible de una manera que no es revelada por Dios en su palabra. Este pecado carnal de hechicería incluye todo el campo del ocultismo, tablas de la Ouija, adivinación, nueva era, espiritismo, levitación, astrología, el uso del péndulo, disciplinas de artes marciales, técnicas de control mental. Todo esto está aquí, meditación y cosas semejantes son instrumentos de este pecado. Es interesante que la palabra griega para hechicería o brujería está en nuestro texto de la palabra pramaquia, de la cual produce la palabra farmacia, referente a las drogas, el uso de las drogas o alucinógenos para conseguir nuevas sensaciones y una expansión de la mente. En una forma de brujería, tomar drogas es un pecado carnal que conduce a una esclavitud más profunda en el reino de Satanás. Y estamos hablando de hechicería. ¿Qué pasa cuando una persona va al hechicero? ¿Qué pasa? Esta persona te dice que te va a sanar. Este hechicero, este brujo, este encantador te dice que te va a hacer, wow, magia. Y tú dices, bueno, sí lo va a hacer. Sí lo va a hacer por un momento. Porque el enemigo es el mentiroso por excelencia más grande del planeta. Él es el padre de la mentira. Y sobre todo, es una persona, bueno, es un ser que siempre está tratando de imitar a nuestro Dios. Pero el milagro no te va a durar para siempre. ¿Por qué? Porque es mentira. Cuando tú vas al hechicero, al brujo, al encantador, estás pactando tu casa, tu familia, tus hijos, tu esposo, tu matrimonio, tu futuro eterno. En el cielo, no. En el infierno, hermano, hermana. Y tenemos nosotros que tener los ojos bien abiertos, porque aún cristianos están yendo a mirar qué va a ser de su futuro. Está tremenda la situación. Está tremenda. ¿Por qué? Porque la gente de este tiempo aún no se ha despegado de esa manera de ser, de pensar. ¿Por qué te digo esto? Porque aún hay personas que saben que Dios me usa en profecía y me mandan a preguntar, oiga, ¿y Dios no tiene un mensaje para mí? ¿Y Dios no sé qué? Dios no es así. Dios cuando te quiere decir algo, te va a mandar el profeta hasta donde estés. La palabra te va a llegar sea como sea, no es necesario que tú la busques. ¿O ustedes no recuerdan en el Antiguo Testamento cómo iban los profetas hasta donde estaba el lugar, hasta donde estaba la persona, hasta donde estaba David, hasta donde estaba Nínive, hasta donde estaban las personas para ir a dar la profecía? No, la persona tiene que ir a buscar la profecía. Y en este tiempo la gente todavía no entiende que hay que esperar en Dios y que el querer saber el futuro, estamos haciéndonos como Satanás, quererlo saber todo. Queremos tomar la posición de Dios en querer saber el futuro, en querer saber todas las cosas. Tenemos que cuidar de nuestro ser espiritual de dentro, porque nos está arrastrando el enemigo y las cosas de alrededor nuestro a un lugar no muy agradable, donde vas a pasar la eternidad. Y si aún estás haciendo brujería, hechicería, encantamiento, arrepiéntete, aún hay tiempo. No es tiempo de jugar a la iglesia, no es tiempo de querer servirle a Dios, pero también servirle a Baal. Arrepiéntense y vuélvanse a Dios de todo corazón, porque aún hay tiempo.
De verdad que es terrible mirar cómo hay iglesias donde supuestamente es el Espíritu Santo que se está moviendo y hacen unas barbaridades que en ningún momento puede ser Dios, porque Dios es un Dios de orden. Y tenemos que tener cuidado como hijos de Dios, como representantes de Cristo aquí en la tierra, que el Señor se goce en lo que tú hagas, porque puedes reprender las obras infructuosas de las tinieblas. La palabra lo dice, tú lo puedes hacer. Y el Señor se va a gozar en ti si tú abres tus labios, pero muchas veces mucha gente se queda callada por el que dirán, por, ay no, ¿qué va a decir mi pastor, mi no sé quién en tu iglesia? Si tú hablas, tenemos que nosotros abrir nuestros ojos y mirar que las cosas que son de Dios son cosas ordenadas, no son cosas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Vamos a ir al otro, que es enemistades. Estamos mirando las obras de la carne y que cada obra de la carne significa una atadura del alma, una atadura demoníaca, una atadura satánica. Y tenemos que, si tienes algunas de este tipo de ataduras, pedirle a Dios liberación. Y no solamente pedirle, sino autoliberarte, declarar en el nombre de Jesús que tú eres libre de esta área en tu vida. Amén. Enemistades. Este pecado carnal se manifiesta en sentimientos perversos y malos de rencor, desprecio y aversión a otras personas. Las enemistades surgen del deseo carnal de establecer la valía de uno fuera del plan de salvación de Dios. Este pecado se contrapone a la demanda de Dios de que nos perdonemos los unos a los otros. Enemistades. Yo creo que todos los que estamos aquí, todos, en algún momento alguien no te ha hecho la vida muy buena, muy agradable, o muchas personas sin que te conozcan ya te odian, o unos ojitos que te avientan, o que tú te das cuenta que una persona no te mira bien, o tú mismo sientes que una persona no te cae bien. Si nosotros nos sentimos de esa manera, estamos en contra de la voluntad de Dios, porque Dios quiere que nosotros vivamos en amor. Y la palabra del Señor dice, soportaos los unos a los otros en amor, porque el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo perdona, si tenemos amor de Dios. Pero si no tenemos amor de Dios, ahí van a estar las enemistades, y es un pecado carnal que se manifiesta en sentido perverso, que guardando rencor. Cuando una persona tiene rencor en su corazón, ayer los estábamos hablando sobre ese tema, que necesitamos abrir nuestros ojos espirituales. ¿Por qué? Porque el rencor viene por la falta de perdón. Y cuando la falta de perdón tiene tiempo, se vuelve una raíz de amargura. Y cuando tienes raíz de amargura en tu vida, en tu corazón, en tu alma, tú tienes una puerta mega abierta de par en par para que el enemigo haga de tu vida lo que quiera. Y tú dices, yo no sé, porque yo le quiero servir a Dios, pero yo no sé por qué me pasan estas cosas. Si yo quería hacer aquello y mira, estoy haciendo esto. ¿Y por qué le fallo tanto a Dios? Porque tienes una puerta bien abierta ahí. ¿Y por qué vas a la iglesia y dices, no siento a Dios, no siento a Dios, no siento a Dios? Yo quiero sentir a Dios. Necesitamos santificarnos y buscar del Señor y arrepentirnos y no andar en enemistades ni pleitos, porque dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que vivir en paz, porque a paz nos llamó el Señor. Cuando una persona anda en enemistades, hermanos, es una persona que necesita oración y liberación, pero necesita arrepentirse primeramente de andar en el pecado de la enemistad carnal. Y si nosotros nos autoexaminamos en esta hora, podemos encontrarnos que en algún momento de nuestra vida nosotros también estuvimos participando en algún tipo de enemistad. De hecho, ustedes pueden saber, hay gente que se está moviendo de iglesia en iglesia porque se pelean en esta iglesia en una, se van a otra, se pelean allá, se salen de aquella, se van a otra porque se pelean con aquella, y llevan en su repertorio unas 1500 iglesias. ¿Y el problema son las iglesias? No, el problema es la persona. Y tenemos nosotros que sacar todo rencor,
toda ira, todo aquello que nos está haciendo daño, porque tú puedes decir que toda la gente te hizo daño. Creo que un día platicaba sobre esto, que una persona dijo, wow, dice, en la oficina se mueve se siente una atmósfera horrible. Y estaba diciendo que en la oficina se sentía feo y que se sentía feo. Pero esta persona conoció a Cristo y le dijeron que cada vez que entrara a la oficina, dijera, yo amo a todas las personas, porque el amor de Dios está en mi corazón. Y saludar a cada persona todos los días. Pero antes de entrar decía esa frase, yo amo a todas las personas porque el amor de Dios está en mi corazón y yo recibo amor de las personas. Y acuérdense que el declarar la palabra cambia la atmósfera. Y un día él se dio cuenta que las personas dijeron, wow, tú cambiaste. Antes no le hablabas a nadie, eres el amargado del grupo. Y tú cambiaste. Y muchas veces nosotros pensamos que los que tienen que cambiar son los demás. Y los demás saben que los que tienen que cambiar eres tú. Tenemos que tener cuidado porque muchas veces estamos, Señor, cambia fulanito, cambia fulanita, cámbialos. Y los que necesitamos ser cambiados somos nosotros. Vamos a seguir. Pleitos. Este pecado de la carne se manifiesta cuando llegamos a formar parte de la disputa y discordia. Dice, nace del deseo carnal de atraer la atención y esforzarse en probar que tiene la razón. Se lo puede llamar también una forma sutil de orgullo. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas así? Que todo lo saben, que no puedes decir nada porque tiene la razón y sabe las cosas. Bueno, dice que una persona que es así causa pleitos, disputas, discordias. ¿Por qué? Porque nadie puede tener la razón más que esa persona. Y no me digan que ustedes no conocen a alguien. Yo creo que todos conocemos a alguien que siempre sabe todo. Y dice que es una manera de mostrar sutilmente que es una persona orgullosa, que todo lo sabe, que trae pleitos. Y esa persona siempre va a traer pleitos a su alrededor. ¿Por qué? Porque nunca dobla sus manos, nunca, sino al contrario, trae disputas y discordias. Los pleitos se generan continuamente. ¿Por qué? Porque siempre tiene la razón. Un día me escribió una persona, no, es que el pastor no me hace caso, es que no quiere hacer lo que yo le digo. Entonces, ¿qué pasó? Sí, nosotros nos tenemos que sujetar a nuestros pastores. Tenemos que sujetarnos a nuestros pastores. Muchas veces, ¿verdad? Queremos hacer que los pastores hagan lo que yo digo, pero la iglesia es de ellos. Dios los puso ahí a ellos. Y esta mujer me habla y me dice, es que él no quiere hacer lo que yo digo. Era una persona que traía problemas con el pastor. Dije, ¿sabe qué? Vamos a orar. Porque lo que yo pienso que ella quería era un consejo, pero empecé a orar por ella y empecé a orar por el pastor. Y ya cuando terminamos de orar, ella fue liberada y dijo, ciertamente es mi culpa y no puedo hacer mi voluntad en la iglesia. Es verdad. Y dijo que le iba a ir a pedir perdón al pastor. Me llegan unos casos que, Dios mío. Vamos a los celos. Recuerden que estamos mirando las obras de la carne. Y las obras de la carne, cuando una persona se está moviendo en algún tipo de las obras de la carne, necesita liberación. Y es prácticamente que lo está diciendo a gritos. Hey, necesito ayuda, algo está mal en mí, necesito. Pero nosotros no nos damos cuenta y fuera de que le queramos ayudar, ¿verdad? Queremos destruirle. Dice, celos, esta es la manifestación de sentimientos de resentimiento porque alguien es o tiene lo que nosotros queremos. La envidia brota del deseo de la carne, de ser el centro de atención por encima del interés de otros.
También manifiesta una falta de autoaceptación y gratitud a Dios por lo que Él nos hizo, porque Él nos hizo exactamente como Él nos quiere. Celos. ¿Cuántos de ustedes no han sentido eso? Y celos es casi como la envidia. Celos es desear cosas, porque puedes decir el celo del matrimonio. Que, ay, mi esposo es celoso, mi esposa es celosa. No estamos hablando de ese tipo de celos, sino que desees cosas que no son tuyas. Y aún en la Biblia lo habla en los mandamientos de la ley de Dios, que no desearás la mujer de tu prójimo, ni el ganado de tu prójimo, ni los siervos, ni sus criados, ni nada que sea de tu prójimo. Y muchas veces nosotros tenemos esa manifestación en nosotros, porque no nos contentamos con lo que Dios nos ha dado, porque no somos agradecidos. Y es que si yo tuviera esa casa, es que si yo tuviera ese carro, yo sería feliz. Es que si yo tuviera ese esposo, esa esposa, y empezamos a celar y no estamos contentos, eso no es de Dios. Y si tú sientes eso frenéticamente, así que constantemente lo sientes, necesitas liberación en tu alma y necesitas aprender a ser agradecido, y a que todos los días te levantes y le digas: gracias, Señor, gracias porque tengo manos, gracias porque tengo pies, porque todos, hermanos, los que estamos aquí, gracias al Señor, tienen sus 5 sentidos al 100, porque tienen pies, tienen cabeza, tienen ojos, y mientras haya vida hay esperanza. Tenemos que ser agradecidos. Si nosotros aprendiéramos a enumerar nuestras bendiciones, nos diéramos cuenta que lo que nos hace falta en nuestra vida es muy poquito por lo que tanto te acongojas. Serías más feliz si te dieras cuenta con todo lo que tienes. No tendrías tiempo para el celo, ni para la contienda, ni para los pleitos, ni para nada de eso, ni para la ira. Tenemos que enumerar eso. Ayer yo les di un reto. Lo malo es que creo que hoy hay diferentes personas a las de ayer, pero ayer yo les di un reto, y el reto era que cada 7 minutos, cada 10 minutos, cada hora, cada cierto tiempo pusieran un timer, como una alarma, para que adoren a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, exalten al Señor. Porque hablando de todo esto, nosotros podemos ser capacitados a la luz de la palabra, podemos conocer qué significa cada cosa, pero si nosotros no nos metemos con Dios, nada de lo que aprendan hoy les va a servir. Porque no te puedes ir a presentar delante de un demonio con un montón de notas de papel, porque te va a decir: ¿y tú quién eres? Tenemos que hacernos amigos del Señor Jesucristo, y tenemos que adorar al Señor constantemente, buscarle con todo el corazón, en espíritu y en verdad. Queremos hacer guerra espiritual, pues tenemos que hacernos amigos de Dios. David se le presentó Goliat. ¿Y qué pasó con Goliat? Goliat tenía atemorizado a medio mundo, pero hubo un David que vino y lo derribó. Muchas personas con los problemas que tú has tenido en tu vida hubieran sido atemorizadas. Es más, hasta muchos se hubieran suicidado, pero tú no lo hiciste. Tú sigues vivo, tú sigues de pie para la gloria y la honra de Dios. Dios tiene planes y propósitos para tu vida, y Dios quiere que te capacites enteramente, te prepares para toda buena obra. ¿Para qué? Para que le sirvas en su reino. Pero no solamente de servir con tu cuerpo, de que voy a barrer, voy a trapear, voy a arreglar las sillas, voy a hacer esto. No, sino que le sirvas de verdad con todo tu corazón, que le busques de día, de noche, que le hables a la gente del amor de Cristo, que le enseñes a otros, porque saben que nosotros estamos siendo discipulados a la luz de la palabra para poder enseñar. Por eso al principio les dije, tenemos que tomar nota, porque estas clases les pueden servir hasta pastores, ministros, gente que no están capacitadas en esta área de la liberación. ¿Para qué? Para que puedan hacerlo,
para que puedan discernir cuando es Dios, cuando es Satanás, cuando son huestes, cuando son principados, cuando son gobernadores, cuando quién es quién. Porque muchas veces he mirado que están sacando a medio mundo del cuerpo de alguien y el demonio ahí riéndose de los pastores. Un día me tocó ir a un lugar y estaba mirando que un pastor le tenía la mano en una pierna, otro en la cabeza, otro en la espalda, otro en la mano. Y el demonio se estaba riendo. Se estaba riendo de las personas que estaban ahí porque no lo podían sacar y fuera y fuera. Pero como les dije al principio, una de las llaves principales para una persona que hace liberación es recordarte esto. Tienes que atar al hombre fuerte. Lo dice la palabra, que cómo puedes meterte y poder ganar si no atas primero al hombre fuerte. Primero tienes que hacerle la guerra a tu enemigo y poder decirle, en el nombre de Jesús tomo autoridad y declaro que ahora tu espíritu que está poseyendo este cuerpo, ahora en el nombre de Jesús lo deshabilito, lo debilito en el nombre de Jesús y no le permito actuar, sino que lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo. Y entonces comienza la liberación. Pero mucha gente comienza la liberación y después se pone a atar. Y es al principio, porque después no vas a poder controlar la persona cuando el demonio se te manifieste a través de la vida de la persona. Bueno, vamos a seguir con la clase. Iras. Esto significa mal humor, enojo violento o furioso. El enojo, la ira proviene del deseo de la carne de borrar cualquier cosa que amenace los intereses de uno. El enojo es el intento de la carne de intervenir y tomar venganza fuera de las manos de Dios. Ira. Una persona iracunda es una persona que actúa en ese momento. Y hermanos, este problema no solamente lo tienen no solamente lo tienen gente que solamente va a la iglesia y se sienta. Este problema lo tienen muchas veces los líderes. La ira, como la desesperación de que quieres que todo salga bien, pero viene el enojo, y lo digo por experiencia, porque hay momentos de que yo siento tanta frustración que uno explota de que, oye, yo ocupo que se haga esto. Recuerdo que un día hice algo bien indebido y lo digo y lo confieso porque si Dios lo sabe, yo pienso que cualquiera lo puede saber. Lo que hice era que estaban todos en la iglesia y yo tengo un problema en mi espalda. Y una persona quería subirse al altar y yo no soy una persona que deja subirse a cualquiera al altar, porque gracias al Señor, el Señor me ha dado para discernir los espíritus en las personas. Y si yo veo que esa persona está toda chueca, yo no la voy a dejar subir al altar. Entonces, lo que hice fue que agarré el púlpito con mis dos manos y lo bajé. Y lo dejé caer, pues estaba pesado aparte, ¿verdad? Y después reaccioné y dije, eso no debería de haberlo hecho. ¿Y cuántos de ustedes pueden dar testimonio de cosas que quizás ustedes han mirado en su iglesia que no estaban bien, pero que se hicieron? El asunto es que cuando haces una cosa y la haces repetitivamente, entonces ya es una posesión. Y cuando yo me di cuenta de lo que hice, yo le pedí perdón a Dios y le dije, Señor, ayúdame, yo no quiero ser así. Y yo ato y reprendo todo espíritu de ira de mi vida. Y muchas personas se dan cuenta que tienen este problema, pero no lo hacen. Dicen, ay, que Dios me ayude, que Dios me libere. Tú tienes que autoliberarte, tú tienes que declararle al Señor tu problema y decirle, Señor, yo no quiero estar de esta manera, yo no quiero estar con pleitos, yo no quiero estar de mal humor continuamente, libérame, te entrego mis cargas, mis ansiedades, todo enojo, porque el enojo no proviene de ti, Señor. En el nombre de Jesús declaro libertad. Pero tienes que ser real. Por eso lo dije en este momento. Porque tenemos que ser reales. Tenemos que no decir, ay, Señor, y es que muchas veces dicen, y perdónanos si es que te ofendimos, Señor. Óyeme, no seas hipócrita. Todos ofendemos a Dios. Todos. Por más ungido, por más pastor, por más profeta, por más evangelista que sean, Dios es 3 veces santo. Y muchas veces aún los pensamientos le fallan a los hombres de Dios. Por lo tanto, sí tenemos que pedir a Dios y reconciliarnos continuamente.
Y es necesario que lo hagamos. Y es necesario que reconozcamos en el área que el enemigo nos puede atacar. Por eso yo reconozco que sí, ese día yo creo que exploté. Porque me sentí tan, no sé, frustrada de que todos estaban sentados y él estaba queriendo pasar enfrente y todos saben que yo no puedo hacer fuerzas para bajar el púlpito hacia abajo. Y lo hice. Y sé que fue un momento de frustración y que probablemente yo dije, ¿será que es ira? Pero entre que será y no será, pues me libero en el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasa cuando una persona sabe que tiene ese espíritu de ira y lo deja? Y lo deja. Y le gritas a tus hijos, le gritas a todo mundo y estás siempre con el pleito. Tenemos que buscar nosotros dónde descargar el pleito. El pleito no es con la gente, el pleito es con Dios. Es con Dios que nos está moldeando y nos está enseñando que nuestra guerra es de Él. Su pleito contra tu problema es de Él. Pero muchas veces nosotros pensamos que nosotros nos tenemos que empezar a pelear con la gente. El pleito no es con nosotros, el pleito es con Dios. Con Él es el pleito. La gente se está peleando contra Él. Cuando una persona se levanta en contra de ti, es contra Dios que se está levantando. Y muchas veces nosotros estamos pensando, el pleito es conmigo. No, el pleito no es contigo, el pleito es con Dios. Tienes que soltarle todo al Señor y todas tus ansiedades. ¿Para qué? Para que tú puedas tener una vida tranquila. Dice la palabra que a paz nos llamó el Señor. Si tú tienes ese espíritu de ira, tienes que renunciar en el nombre de Jesús. Dile, te ato espíritu de ira, no tienes parte ni suerte en mi casa. Porque muchas veces quizás no eres tú quien está atado con ese espíritu, pero son tus hijos, es tu esposo. Y empieza a atarlo y lo echas fuera en el nombre de Jesús al abismo, con la orden de no regresar en el nombre de Jesús. Pero mucha gente lo saca afuera y el espíritu ese anda ahí dando la vuelta y en cuanto la persona otra vez abre puertas, se le mete y a ver cuándo se lo vas a sacar, porque cuando vuelve con más acompañado. Vamos a la contienda. La contienda es una rivalidad egoísta. Surge del deseo interesado de derribar a otros que de alguna forma constituyen una amenaza para otros. Se contrapone al amor de Dios por todos los hombres, un amor tan grande que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, como dice Romanos 5:8. La contienda es rivalidad, es egoísmo. Y muchas veces podemos mirar eso, no nomás en la iglesia, en tu casa, iras, contiendas, pleitos. ¿Qué dice? Es una rivalidad egoísta. ¿Cuándo? Cuando nosotros todos siempre queremos tener la razón. No, es que es así. Y tienes rivalidad con la otra persona que no te sigue la corriente. Dice que surge el deseo interesado de derribar a los otros. Una persona contenciosa. Una persona que siempre tiene la razón y siempre anda en pleitos. Qué tremendo es esto. ¿Por qué? Más de uno de nosotros conocen personas que le gusta la contienda. Y tenemos que tener los ojos espirituales bien abiertos y saber que la contienda es un espíritu y por lo cual es un espíritu y lo podemos echar espíritu de contienda. Te ato a la verdad de Cristo y te lanzo fuera de las vidas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret no tienes parte ni suerte, están sellados con la sangre de Cristo y declaro que toda división, toda rivalidad se va fuera al abismo ahora en el nombre poderoso de Jesús. Disensiones. Esta palabra significa literalmente dividir, rasgar en dos partes. Otra buena traducción es sectarismo. Este pecado surge del deseo egoísta de identificarse como un grupo que apoyaría mis intereses egocéntricos esta indulgencia carnal es la causa de división en las iglesias, discordias entre creyentes. El espíritu de disensión ataca a la unidad esencial del cuerpo de Cristo y divide lo que por la obra de Cristo y la gracia Dios hizo uno a nosotros como iglesia. Nosotros tenemos que entender eso.
Y yo ayer hablaba sobre eso en el tema número 2. Que nosotros, bueno, por lo menos nosotros en la Iglesia Cristiana Monte Sinaí, yo lo que les inculco es palabra de Dios. No que somos pentecostales, no que somos apostólicos, no que somos solo Jesús, abadistas o lo que sea la denominación. Nosotros no podemos estar peleados entre sí, hermanos. Un cuerpo nos hizo Cristo, un cuerpo. Y no me van a decir que porque soy pentecostés ustedes me van a despreciar. O yo porque ustedes son de otro tipo, de personas que adoran a Dios, yo los voy a despreciar. No, no. La palabra de Dios nos dice que no puede haber disensiones. Disensiones es división. No podemos estar divididos nosotros en partes. Somos un solo cuerpo. Es por eso, yo sé que estos temas lo van a mirar pastores, ministros, lo que sea que lo van a mirar. Y lo van a mirar gente de diferentes denominaciones. Pero lo que yo predico está en la palabra de Dios. Es para capacitar el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto que te estás capacitando a ti, yo no sé qué iglesia te congregues. Lo único que sé es que yo deseo que el cuerpo de mi Padre aquí en la tierra esté enteramente constituido y que recordemos que siempre la cabeza es Cristo. No es un humano, no es un pastor, no es un apóstol terrenal, es Cristo. Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa cuando la iglesia comienza a crecer? Hay divisiones. No es que yo creo de esta manera y vámonos para acá. Y empieza la iglesia a crecer y otra vez divisiones y divisiones y divisiones. ¿Y qué es lo que pasa? Cada quien sale con su iglesia para cada lado y empiezan a hacer su propia movimiento. Pero ¿Dios le agrada eso? Dios no le agrada eso. Dice que no puede haber entre nosotros disensiones porque es una obra de la carne. Es una obra de la carne. Vamos a herejías. Al igual que las disensiones, esta carnalidad es un entusiasmo por la enseñanza que aparenta ser bíblica, que divide a los creyentes por cosas no esenciales. Ha sido uno de los pecados carnales por lo que muchos líderes de creyentes influyentes han llegado a ser culpables de una forma muy sutil. Este pecado se opone al don del amor de Dios y su mandamiento de no intervenir en discusiones necias e insensatas que no producen sino alteraciones. Está en 2 de Timoteo 2:23. Nosotros no podemos estar haciendo herejías. Nosotros tenemos que ser pacíficos, no meternos con la gente. Si nosotros entendiéramos la palabra, hermanos, nosotros no pudiéramos. El otro día hablaba con mi hijo y íbamos en el camino, no recuerdo hacia dónde íbamos, y me dijo, ¿qué dice la Biblia de la ley? ¿Qué dice la Biblia del gobierno? ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia que la ley no aplica en nosotros. Y me queda mirando como que no. Digo, sí, la Biblia lo dice. ¿Por qué? Porque una persona que anda realmente rectamente con Dios no tiene por qué estar en pleitos con la policía. No tiene por qué andar metidos en revueltas con la policía. ¿Por qué? Porque es una persona que no está en calumnias, en iras, robando, hurtando, haciendo cosas que no le agradan al Señor. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con nosotros los cristianos? ¿Saben qué? Tengo un amigo pastor de una iglesia que está aquí cerca, en unas ciudades aquí cerca del Valle Central. Y me decía que una persona lo demandó. Pero pues su iglesia es una iglesia grande y es una iglesia conocida. Y cuando va delante del juez y él lleva las pruebas y todo eso, que porque estaban demandándolo que por un carro, que le habían dado un carro y que no sé qué. Y fueron al juez y dice que el juez le dijo, dice, ¿sabe? Dice, yo soy cristiano, le dijo el juez. Dijo, es lamentable. Dice que el pueblo de Dios ya no sufre por los de afuera, sufre por los de adentro. Se divide por los de adentro, no por los de afuera. Ya el enemigo no necesita estar
haciéndole la guerra al pueblo de Dios, porque el mismo pueblo de Dios se está dividiendo y es lamentablemente la verdad. Y claro, el pastor tenía las pruebas y todo salió a su favor porque la persona solamente le estaba queriendo dividir la iglesia en ese tiempo. Y yo quiero que nosotros entendamos y abramos nuestros ojos espirituales, que la guerra no está dentro de la iglesia, que no podemos estar haciendo división porque yo creo de esta manera, porque yo pienso de esta manera. Si tú piensas de la manera que pienses, como dicen un dicho por ahí, cada cabeza es un mundo. Mientras tú creas en la palabra, tú no te vas a meter en problemas, porque dice la palabra que no se hizo para contender. La palabra no se hizo para contender. Dice que es un mandamiento, que no podemos estar en discusiones necias ni insensatas que producen sino altercados. Y una persona hereje, una persona que pone o dice, oh, es que yo pienso que la Biblia dice esto, es que yo pienso que quiere decir esto, no aquello. Es una persona que está trayendo herejías al pueblo de Dios. Por lo tanto, está confundiendo al pueblo de Dios. Y es una persona por la que se tiene que orar para que vuelva nuevamente a abrir sus ojos espirituales y se dé cuenta que lo que está haciendo no es de Dios. Vamos a envidias. Este es un pecado que describe un descontento interior cuando miramos el éxito o la superioridad de otro, cuando deseo de estar en su lugar. La envidia proviene de una falta de seguridad interior y de confianza en que Dios nos capacitará para tener todo lo necesario. La envidia es un rechazo al contentamiento con el don de la gracia de Dios para con nosotros. O sea, una persona que no está agradecida con lo que tiene. Y es lo que estábamos hablando hace rato con los celos. O sea, estar queriendo lo demás de los demás. Nosotros no podemos estar en esas. Y si tenemos eso en el corazón, tenemos que pedirle a Dios que lo arranque de raíz. No podemos nosotros mantenernos de esa manera, teniendo envidia en nuestro ser, porque no queremos irle a sacar la paja al ojo ajeno cuando en nosotros hay una viga bien grande. Queremos ser usados en ciertas áreas para la gloria de Dios, en guerra espiritual, y nosotros somos los que andamos haciendo la guerra. No, no podemos. Dijo Jesús que no puede echar Belcebú a Belcebú. No puede. O sea, no podemos nosotros querer hacer la obra de Dios y nosotros somos los que necesitamos la liberación. Así que estas cosas ni aún se mencionen entre nosotros. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, y vamos con homicidio. Dice, Satanás es un homicida, pero el corazón humano lleno de odio e ira es capaz también de asesinar. El pecado del homicidio manifiesta el deseo rebelde de la carne de quitar de en medio incluso una vida que obstaculiza el camino a seguir a una meta gratificante. ¿Cuántos de nosotros sabemos qué es homicidio? Homicidio es matar a una persona, agarrar un arma y matarla, sea punzocortante o sea un revólver, un arma de fuego. Pero también sabemos que las palabras de los hombres son como golpes de espada que lastiman, que matan, que hieren. Y nosotros tenemos que saber que nosotros no podemos ser como hijos de Satanás, somos hijos de Dios. Y muchas veces, hermanos, queremos ser representantes de la luz cuando nosotros estamos matando a nuestros propios hermanos en la iglesia, cuando nosotros estamos haciéndole el pleito a las personas. Nosotros no podemos seguir en la misma situación que el mundo, porque ¿dónde estaría nuestra luz? ¿A dónde? Santo, ¿me escuchan o no me escuchan? Gloria al Señor. Pueden escribirme los que están ahí, porque Jacqueline dice que no escucha. Gloria al Señor. Vamos con borracheras y ya vamos a terminar. Vamos a terminar aquí con borracheras. Y mañana, si Dios me lo permite, porque mañana tengo clase de música en la tarde, pero si Dios me lo permite, vamos a estar con la cuarta clase.
y que dice así: borracheras. Este pecado carnal incluye el confiar en toda clase de tóxicos, tales como alcohol, drogas, para producir una vía de escape artificial para no afrontar nuestros pecados y responsabilidades. Esta es una manera de vivir revelándose a Dios carnalmente, es evadiendo la culpabilidad de lo que estamos haciendo. Las borracheras buscan una estimulación carnal para producir un estado de bienestar que en verdad solo puede ser producido permanentemente por la plenitud en Dios. Y muchas personas no se dan cuenta de eso. ¿Qué es la borrachera? La borrachera es una persona que está tratando de evadir su realidad y que trata de ser una persona que llena esa área que solamente Dios puede llenar. No más, no hay más, ni la droga, ni el alcohol, ni nada con lo que te puedas levantar, ¿verdad? El ánimo supuestamente, porque todo lo que es en exceso es malo. Y nosotros tenemos que saber que eso, borracheras, es pecado. Y nosotros tenemos que orar por liberación cuando una persona está atada en esa área. ¿Por qué? Porque es como yo le doy consejos a mi hijo. Le digo, sabes, nunca pruebes droga, nunca pruebes alcohol. Yo no lo hice, no tienes por qué hacerlo tú. Comienza a decir que no. Muchas veces te van a insistir, muchas veces te van a decir, pero es necesario que aprendas a decir que no. No todo el tiempo para que la gente se sienta bien le vas a decir que sí, tienes que aprender a decir que no. ¿Por qué? Porque este es el tiempo donde quiera vas a encontrar cosas semejantes. Niños drogándose, niños tomándose, niños volándose las clases, niños haciendo de todo. Y solamente basta con que comiences una sola vez para que destruyas tu vida. Una persona que ya está atada al vicio quisiera tener una vida normal, pero no puede. No puede. ¿Por qué? Porque está atada, porque ya está esclava de ese vicio. Y esa cadena se rompe solamente cuando Cristo empieza a reinar en la vida. No cuando conoces de Cristo, porque todo el mundo conoce que Cristo murió en la cruz. Pero cuando tienes al Señor Jesús entronado en tu corazón, Él comienza a limpiarte de adentro hacia afuera y comienza la liberación. Y es necesario que todos nosotros entendamos que cuando una persona está atada en esta área, necesita afrontar lo que está pasando en su vida real. Pero ese es un escape que están tomando para evadir su realidad. Y es necesario que abran sus ojos y puedan mirar que eso es vivir carnalmente, en rebeldía, porque se están rebelando a mirar la realidad de su vida y no afrontarla. Más bien es una persona cobarde que no puede estar en su pleno juicio y vivir una vida en paz y feliz. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene un área que no se la quiere soltar a Dios. Es una área donde está atada y esa área se la tiene que dar a Cristo. ¿Para qué? Para que se rompan esas cadenas. Porque mucha gente está metida en la cárcel, pero con la llave adentro. Tú tienes la llave para salir de tu cárcel. Tú tienes la llave para ser libre. Pero tú tienes que arrepentirte y buscar a Dios de todo corazón. Nadie más lo va a hacer por ti. Yo no sé en qué área de tu vida en este momento tú estés atado, estés atada. Miramos muchas áreas, pero nosotros no podemos ir a querer liberar a alguien cuando nosotros estamos atados en esa área. Y tenemos que pedirle a Dios misericordia y que nos ayude a que nosotros primeramente estemos libres para poder ir a guiar a los demás. Porque dice la palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego. Y que nosotros teniendo una viga en el ojo no podemos irle a sacar la paja del ojo de nuestro hermano. ¿Queremos ir a hacer la voluntad de Dios? Pues entonces vivamos en la voluntad de Dios, haciendo sus mandamientos nuestro manual, nuestra vida, nuestro diario vivir, sea vivir en la plenitud de Cristo, obedeciendo sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, porque a eso nos ha enviado el Señor. Amén.
Gloria al Señor. Bueno, yo creo que es todo por hoy. Que el Señor me les bendiga. Les amo en el amor de Cristo. Y si puedo, mañana y pasado aquí estaré. Pero si no puedo, pues gloria a Dios. Comenzamos nuevamente el lunes. Amén. Bendiciones y les amo en el amor de Cristo. Y sigamos siempre orando, 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 orando. Porque ustedes y yo sabemos que hay géneros que no salen más que con ayuno y oración, porque podemos aprender la técnica, pero si nosotros no nos metemos con Dios no va a pasar nada. Así que si no miraste el primer clase, que la primera clase está en YouTube, búscame como Pastora Maribel Reynoso, ahí vas a conocer los diferentes nombres de Satanás y cómo poder detectar cuando una persona está atada y cómo sacar ese espíritu de cada persona por nombre. Así que esa clase está muy buena y espero que la vayas y la busques. Y la borré porque ya les conté lo que pasó ayer, que una persona comenzó a pelear y a decir, oh, yo no sabía que para echar fuera demonios se usan técnicas, pero no estaba escuchando, solamente entró en un momento y empezó a escribir, pero no es técnica. Yo les acabo de decir que es necesario vivir una vida agradable delante de Dios para poder hacer la obra de Dios en la tierra y no tener nada que avergonzarnos, ni decir, Señor, en tu nombre hice esto y en tu nombre hice aquello, y no entrar al reino de los cielos. Tenemos que guardarnos, que santificarnos continuamente para poder estar limpios delante del Señor y hacer su voluntad sin tener nada que avergonzarnos. Amén. ¿Por qué? Porque el acusador está ahí siempre buscando a ver de la manera que te hace caer, de la manera que te avergüenza. ¿Para qué? Para que tú ya no sigas, pero tú sigue avanzando, sigue buscando del Señor, pero no dejes de orar, no dejes de congregarte, no dejes de buscar a Dios, porque la unción no te la da una clase, la unción no te la voy a dar yo, la unción te la da Dios. Y todo eso depende de tu búsqueda continua con el Señor. Y te sigo instando que sigas buscando a Dios continuamente durante el día, que no te olvides que hay un Dios todopoderoso que nos mira continuamente y que nos bendice y que nos está guardando siempre. Les amo en el amor de Cristo y el Señor es fiel y verdadero. Sigamos orando los unos por los otros y el Señor les siga bendiciendo rica y abundantemente, tanto espiritual como económicamente, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.